Bienvenidos a OOTO TV, la investigación fuera de la oficina del pasado hacia el futuro de la salud. Esta vez estamos discutiendo entendiendo la osteoartritis, causas, tratamientos y suplementos. Hola, hoy vamos a explorar a fondo esto de la osteoartritis, o OA, como se le dice a veces. Es una condición crónica, la verdad, que afecta a muchísima gente. Millones, de hecho. Y la idea es ver qué es exactamente, por qué pasa, los tratamientos que ya existen. Ujú. Y sobre todo vamos a meternos fuerte con el tema de los suplementos dietéticos. Hay un montón que se proponen para manejarla, ¿no? Exacto. Vamos a revisar qué dice la ciencia de verdad. O sea, revisiones sistemáticas, estudios clínicos, preclínicos. Sí. Hablaremos de la famosa glucosamina, la condroitina, colágeno, creatina, cúrcuma y algunos otros más. Y no solo si funcionan o no, también la seguridad, que es clave, y algo que a veces se olvida. La calidad de lo que se compra. Fundamental. Y cómo todo esto, el manejo completo de la OA impacta la salud en general, la movilidad, el dolor, hasta el ánimo. Así que bueno, arranquemos con esta exploración. Dale. Primero lo primero. ¿Qué es exactamente la osteoartritis? Bueno, es una enfermedad de las articulaciones. Crónica, progresiva, degenerativa. Exacto. Lo que pasa es que el cartílago, esa almohadilla que tenemos al final de los huesos en las articulaciones, se empieza a desgastar, a perderse. Ese cartílago que es casi pura agua, ¿no? Más del 70%. Y tiene células, los condrocitos, colágeno tipo 2, proteoglucanos. Justo. Y su función es clave. Reduce la fricción, como un aceite, y amortigua los golpes. Es como un amortiguador viviente que cambia de forma cuando lo comprimes. ¿Y de osteo qué le pasa a ese supermaterial? Pues que se va depletando lentamente. El colágeno, los proteoglicanos. La red de colágeno se destruye. Es un proceso catabólico, de destrucción. ¿Intervienen cosas como citoquinas, proteasas? Sí, totalmente. Sustancias como la interleucina 1 y L1 o enzimas como las metaloproteinasas, MMPs, juegan un papel ahí, acelerando la destrucción. Pero el cuerpo intenta defenderse, ¿no? Claro, intenta compensar. Hay una fase anabólica de intento de regeneración, pero usualmente no es suficiente para frenar el daño. Y además, el hueso de abajo también sufre y se remodela, formando los famosos espolones. Y todo eso se traduce en los síntomas que la gente siente. Exacto. Dolor, mucha rigidez, a veces inflamación, sensibilidad al tocar, y se pierde movimiento. Afecta sobre todo rodillas, caderas, las manos, la columna. Entendido. ¿Y cómo se enfrenta esto desde la medicina convencional? ¿Cuáles son los tratamientos estándar? A ver, los objetivos principales son aliviar el dolor, claro, mejorar cómo se mueve la persona, la función, y, si se puede, frenar un poco la progresión. Aunque, ojo, hoy por hoy no hay fármacos confirmados que realmente modifiquen la enfermedad a largo plazo. O sea, más bien paliativos muchos. En gran medida, sí. Las guías médicas, como las del Colegio Americano de Reumatología, ACR, o las europeas, SSO, recomiendan combinar varias cosas. ¿Cómo qué? Primero, medidas no farmacológicas. Educar al paciente que entienda qué le pasa. Ayudarle a perder peso si es necesario. Y, muy importante, el ejercicio. Aeróbico, de fuerza, de resistencia. Adaptado, claro. Y luego vienen los fármacos. Sí. Las guías CO proponen como pasos. De base sugieren los CISADOA, que son fármacos sintomáticos de acción lenta. Específicamente el sulfato de glucosamina y el sulfato de condroitina. Pero ojo, de grado farmacéutico. Antes se usaba mucho paracetamol, pero ahora está más cuestionado. ¿Y si eso no alcanza? Se pueden añadir AINES tópicos, o sea, cremas o geles antiinflamatorios. También terapia física, usar soportes como rodilleras o plantillas, bastones. ¿Y si el dolor sigue? Ahí se puede pasar a ciclos de AINES orales, pero siempre con cuidado por los riesgos gastrointestinales, cardiovasculares, renales. A veces se dan con protectores gástricos. Opciones como el Celecoxib también existen. ¿Y las inyecciones de corticoides dentro de la articulación? ¿Algo más antes de la cirugía? Bueno,
Como últimos intentos están las inyecciones de ácido hialurónico, opioides débiles pero solo a corto plazo, o la dulocetina. Y ya la etapa final, la cirugía de reemplazo articular. Cadera, rodilla. Pero como ves, muchos fármacos son para el síntoma y los AINES orales, que son comunes, tienen sus riesgos. Estás escuchando OOTOTB con investigación del autor Paul Bulow. Justamente por esas limitaciones y efectos secundarios, mucha gente busca alternativas. Y ahí entran los suplementos. Los más famosos, glucosamina y condroitina. ¿Cuál es la teoría detrás de ellos? ¿Por qué se piensa que podrían funcionar? La hipótesis es, bueno, son como los ladrillos del cartílago, ¿no? Proteoglicanos. Entonces, se piensa que al tomarlos, quizás estimulan a los condrocitos, las células del cartílago, a fabricar más de esos componentes. O que simplemente proveen el material necesario para la reparación. Se sacan de la quitina de los caparazones de mariscos. Suena lógico, pero ¿funciona así en la práctica? Ahí está el gran pero. Primero, la biodisponibilidad oral. O sea, cuánto de lo que tomas realmente llega a la sangre y puede actuar. Es baja, como un 25%, más o menos, por el metabolismo en el hígado. O sea, poco llega. Relativamente poco. Y segundo, las concentraciones que se necesitan en estudios de laboratorio, in vitro, para ver un efecto en las células, son mucho más altas que las que se consiguen en la sangre o en la articulación, con las dosis que se suelen tomar, como 1.500 miligramos al día. Entonces, ¿la evidencia real en personas qué dice? Pues es muy inconsistente. Para la glucosamina, por ejemplo, hay estudios europeos, muchos patrocinados eso sí, que usaron sulfato de glucosamina y mostraron una reducción modesta a los 3 años del estrechamiento del espacio articular comparado con placebo. Algo es algo. Sí, pero luego está el famoso estudio GATE, hecho por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Usaron clorhidrato de glucosamina, sola o con condroitina, y no vieron ningún efecto en ese estrechamiento articular en gente con OA de rodilla moderada o severa. Nada. ¿Qué confusión? ¿Sulfato sí, clorhidrato no? Exacto. Y los metaanálisis, que juntan varios estudios, sí encuentran un efecto significativo del sulfato en reducir ese estrechamiento, pero lo califican de modesto. Y con la condroitina pasa igual. Muy parecido, sí. También inconsistente. Algunos estudios sugieren que el sulfato de condroitina a largo plazo podría frenar un poco el estrechamiento. Un metaanálisis en la revista BJSM encontró un efecto pequeño, pero estadísticamente significativo, a largo plazo en la estructura articular, pero dudan de si eso es clínicamente importante para el paciente. ¿Y el estudio GATE qué dijo de la condroitina? El seguimiento del GATE tampoco encontró efecto de la condroitina contra placebo. Y otro estudio curioso vio que la combinación de sulfato de glucosamina más sulfato de condroitina sí reducía el estrechamiento, pero no cada uno por separado. Un lío. Entonces, ¿qué dicen las guías médicas al final? Pues depende. Guías importantes como las del ACR o las británicas NICE, basadas en parte en el GATE y la falta de evidencia consistente o clínicamente relevante, generalmente no los recomiendan. Pero las guías europeas, ESCO, sí recomiendan el sulfato de glucosamina y el sulfato de condroitina de grado farmacéutico como tratamiento de base. Claramente, la elección del tipo específico, sulfato versus clorhidrato, y sobre todo la calidad del producto parece ser crítica aquí. ¿Esto de grado farmacéutico versus suplemento común? Totalmente. Ahí puede estar una de las claves de tanta inconsistencia. Pero antes de meternos en calidad, hablemos rápido de otros suplementos. El colágeno, por ejemplo. Sí, también se oye mucho. ¿Qué tipos se usan? Principalmente 2. El colágeno hidrolizado, CH, que son como péptidos o trocitos pequeños de colágeno. Y el colágeno no desnaturalizado tipo 2, UCI, que mantiene más su estructura original. Y la idea es la misma, darle material al cartílago. En parte sí, dar péptidos como bloques de construcción. Se ha visto que algunos péptidos del colágeno hidrolizado se acumulan en el cartílago después de tomarlo. Y en el caso del UCI, se piensa que también podría tener un efecto modulando la respuesta inmune del cuerpo que a veces ataca al propio cartílago. Interesante. ¿Y la evidencia? ¿Hay estudios? Sí, hay bastantes.
Una revisión sistemática reciente de Ombu y colaboradores analizó 41 estudios. De ellos, 16 eran preclínicos, en laboratorio o animales, y 25 clínicos, en personas. Resultados. En los estudios preclínicos, la mayoría en animales, los resultados fueron bastante positivos para el colágeno hidrolizado y el UCI tomados oralmente. Mostraban efectos protectores del cartílago y antiinflamatorios. Usaban colágeno de distintas fuentes: pollo, vaca, cerdo, pescado. Eso suena bien. Sí, pero hubo 3 estudios in vitro, en laboratorio, 2 del mismo grupo de investigación, que concluyeron que algunos colágenos hidrolizados podrían ser ineficaces o incluso perjudiciales, dependiendo de la fuente y del tamaño de los péptidos. Eso genera dudas. Vaya. ¿Y en los estudios con personas? Aquí viene lo llamativo. Todos los ensayos clínicos publicados, 15, los estudios observacionales, 6, y las revisiones 4 que analizaron, concluyeron que había efectos beneficiosos en los síntomas de la OA o en la reparación del cartílago, tanto para el CHE oral como para el UCI oral. ¿Todos? Eso es fuerte. Sí, independientemente del fabricante, la dosis, lo que midieran, todos reportaban algo positivo. Pero, y es un gran pero, la calidad de esos estudios clínicos es muy variable. Muchos son cortos, con poca gente, y faltan ensayos controlados con placebo, aleatorizados y bien diseñados. Los metaanálisis dicen que la calidad de la evidencia es baja a moderada. O sea, mucho humo y quizás algo de fuego, pero falta la prueba definitiva. Algo así. Se necesita más investigación de alta calidad, a largo plazo y con más gente. La seguridad parece buena, eso sí. Entendido. Pasemos a otro, la creatina. Esa la conocemos más del gimnasio, ¿no? Para los músculos. Exacto. Su uso principal es mejorar el rendimiento muscular, pero hay investigación emergente sobre su papel en la biología del hueso y posibles efectos antiinflamatorios y anticatabólicos, o sea que evitan la degradación. ¿Y cómo podría ayudar en la OA, los mecanismos? Se barajan varias ideas. Mejora la hidratación de las células. El metabolismo energético podría influir en factores de crecimiento, en cómo se fabrican y degradan las proteínas del músculo, e incluso estimular las células que forman hueso, los osteoblastos. ¿Y la evidencia antiinflamatoria es sólida? Pues, mixta. Hay estudios en ratas que son positivos, reducía la inflamación de forma similar a los AINES, pero en humanos, después del ejercicio, algunos estudios vieron que atenuaba marcadores inflamatorios como el TNF-alfa y otros no encontraron efecto en la proteína C reactiva. No está claro. ¿Y lo de anticatabólico? Evitar que se degrade músculo y hueso. Ahí hay algo más de evidencia. Parece que podría reducir la degradación de proteínas en el músculo y también la del hueso, sobre todo si se combina con entrenamiento de resistencia en personas mayores. Pero lo crucial, ¿hay estudios específicos de creatina en gente con OA? Sí, y aquí viene el jarro de agua fría. Un estudio del 2018 encontró que suplementar con monohidrato de creatina no tuvo ningún efecto sobre los biomarcadores de inflamación y de degradación del cartílago en personas con OA de rodilla. Vaya. Directo al grano. Sí. Hay otros estudios mencionados en abstracts o protocolos investigando la creatina con ejercicio en OA, pero sin resultados detallados publicados aún que cambien esa perspectiva. Esto subraya entonces cómo las dependencias entre suplementos como la creatina y factores como el ejercicio pueden influir en la movilidad y el manejo del dolor, lo cual sabemos puede generar importantes cambios de humor en quienes viven con OA. Totalmente. La conexión músculo-articulación es vital en OA. Si la creatina ayuda al músculo con ejercicio, indirectamente podría ayudar, pero el efecto directo en la articulación parece nulo por ahora. Estás escuchando OOTTV con investigación del autor Paul Boello. Pasemos a uno que sí parece tener más respaldo directo, la cúrcuma, o su componente activo, la curcumina. Famosa por sus propiedades antiinflamatorias, ¿cierto? Exactamente. Se cree que actúa inhibiendo una vía inflamatoria clave llamada NF-κB. ¿Y qué dicen los estudios en OA? Pues una revisión sistemática reciente de Paltry y colegas analizó 10 ensayos clínicos aleatorizados, RCTs, la mayoría de buena calidad metodológica. ¿Y los resultados? Muy consistentes. Los 10 estudios mostraron una mejora significativa en el dolor y la función comparado con el inicio del estudio, usando terapia con cúrcuma.
Y comparado con placebo, también parece haber beneficio. Y contra los AINES, los antiinflamatorios comunes. Aquí viene lo más interesante. 3 de esos estudios la compararon directamente con AINES y encontraron efectos similares en dolor y función. No hubo diferencias significativas entre cúrcuma y AINES. ¡Wow! Igual de efectiva, pero más segura. Eso parece. No se reportaron eventos adversos significativos en los grupos que tomaron cúrcuma. Claramente un perfil de seguridad mejorado comparado con los riesgos de los AINES que comentamos antes. Eso es muy, muy relevante. ¿Alguna limitación? Sí, claro. Todavía no está del todo clara cuál es la dosis óptima, la frecuencia o la mejor formulación. Se usaron distintas preparaciones biooptimizadas en los estudios porque la cúrcuma natural, el polvito amarillo, se absorbe muy mal por sí sola. La biodisponibilidad es baja. O sea que no vale solo con echarle cúrcuma a la comida. Probablemente no sea suficiente para un efecto terapéutico en NOA. Se necesitan estas formulaciones especiales que mejoran su absorción. Pero sin duda es de los suplementos con evidencia más prometedora para síntomas de OA. Perfecto. Y para ir terminando con los suplementos, mencionaste otros. ¿Algo rápido sobre ellos? Sí, a ver. El ácido hialurónico AH se usa mucho inyectado dentro de la articulación, lo que llaman viscosuplementación. Curiosamente, dura poco tiempo ahí, horas, pero el efecto puede durar meses. Se habla de viscoinducción. Los resultados clínicos sobre si realmente funciona y si ayuda a la estructura son contradictorios, y tomado oral no se ha estudiado en OA. Las guías ACR no lo recomiendan inyectado. ¿Qué más? La diacereína es un derivado de plantas que inhibe la IL-1 en laboratorio, pero los estudios clínicos en personas sobre si modifica la estructura de la articulación en OA de cadera o rodilla son inconsistentes. También están los insaponificables de aguacate y soya, conocidos como ASU. Son fitoesteroles con acción antiinflamatoria. Estudios en laboratorio y animales son positivos, pero los estudios clínicos a largo plazo sobre si reducen el estrechamiento articular son, otra vez, inconsistentes. Uno grande en cadera fue negativo, otro encontró que reducía la cantidad de progresores rápidos. No está claro. Y mencionaste boswellia, picnogenol. Sí, son extractos de plantas. Un metaanálisis en BJSM dice que podrían tener efectos moderados a grandes a corto plazo en dolor y función, pero basados en pocos estudios, a menudo patrocinados y con baja calidad de evidencia. Falta mucho ahí. Queda clarísimo que el panorama es complejo. Y volvemos a un punto que mencionaste antes y que parece crucial: la calidad y la regulación. Fundamental. Y aquí hay un problema serio. Los suplementos dietéticos, al menos en Estados Unidos con la ley DSHEA, no se regulan como los medicamentos. Es el fabricante el responsable de la seguridad y de lo que dice en la etiqueta. La FDA tiene que demostrar que un producto es inseguro para retirarlo, no al revés. No necesitan aprobación antes de venderse. ¿Y eso qué implica en la práctica? Implica que la calidad puede variar enormemente. Hay estudios que han analizado productos comerciales de glucosamina y condroitina y han encontrado cantidades muy inconsistentes, desde la mitad hasta casi un 40% más de glucosamina de lo que decía la etiqueta. Y con la condroitina, peor. Muchos productos tenían menos del 90% o incluso menos del 40% de lo etiquetado. Eso es gravísimo. ¿Podría explicar por qué los estudios dan resultados tan distintos? Es una de las explicaciones más probables. Si en un estudio usan un producto de baja calidad o con dosis incorrectas, aunque sea sin querer, los resultados no van a ser fiables. Y ahí entra la diferencia entre grado farmacéutico y suplemento alimenticio que mencionaban las guías SEO. Exactamente. Hay estudios comparativos como los de Volpi, Restaino, Estelabato, que muestran que solo la condroitina sulfato de grado farmacéutico demuestra consistentemente buena biodisponibilidad y eficacia clínica. Los suplementos alimenticios genéricos pueden tener baja calidad, contenido incorrecto, contaminantes, venir de distintas fuentes animales, tener baja actividad biológica o hasta ser tóxicos para las células en laboratorio. Absolutamente crítico entonces. Elegir el tipo correcto de suplemento y, sobre todo, considerar si es de grado farmacéutico o un suplemento alimenticio cualquiera
Es fundamental si se quiere esperar algún beneficio real. No es lo mismo. Para nada. Es una diferencia clave. Bien, hagamos un balance. Recapitulemos todo esto. La evidencia sobre suplementos para la OA es variada, por decirlo suavemente. Sí, glucosamina y condroitina, sobre todo el sulfato, de grado farmacéutico, tienen algo de evidencia de un beneficio modesto en estructura y síntomas. Pero es inconsistente y no todas las guías lo aceptan. El colágeno, tanto hidrolizado como UC2, muestra promesa en muchos estudios iniciales, preclínicos y clínicos. Pero se necesitan pruebas más robustas, de mejor calidad. Y hay dudas sobre la extrapolación entre productos y esos estudios in vitro negativos. El ejercicio tiene resultados mixtos en inflamación y catabolismo en general. Y lo más importante, un estudio específico en OA de rodilla fue negativo para los marcadores clave de la enfermedad. En cambio, la cúrcuma o la curcumina bien formulada parece destacar. Buena evidencia para dolor y función comparable a los AINES, pero más segura, aunque falta definir bien dosis y formulación óptima. Y otros como el ácido hialuránico inyectado, azú, diacereína, boswellia, tienen evidencia limitada, inconsistente o de baja calidad por ahora. Un tema recurrente que ha salido una y otra vez, la calidad del producto. La diferencia entre grado farmacéutico y suplemento alimenticio puede ser abismal. Abismal. Y ligado a eso, la necesidad urgente de más investigación. Ensayos clínicos grandes, a largo plazo, independientes, de alta calidad, para confirmar efectos y entender bien cómo funcionan. Y no podemos olvidar el panorama general. El manejo de la osteoartritis, incluyendo tratamientos y la elección o no de suplementos, impacta profundamente la salud. Totalmente. Las decisiones que se toman afectan directamente la movilidad, el manejo del dolor crónico, y sabemos que el dolor crónico y la limitación funcional pueden causar cambios significativos en el estado de ánimo, la gente se deprime, se frustra. ¿Es que la OA potencia exponencialmente la interacción entre la salud física y mental? Van de la mano. Correcto. Por eso, un enfoque puramente farmacológico o basado solo en suplementos se queda corto. Se necesita una visión integral. Y esto requiere manejar la dieta específicamente para las necesidades individuales. Buscar no solo aliviar la articulación, sino el bienestar físico y mental completo, para sentirse bien, más relajado. Y fundamentalmente, y esto es clave recalcarlo, manejar las dependencias de la OA, todo lo que implica esta condición, exige un plan de salud integral, una dieta específica y una rutina diaria de alimentación y sueño bien establecida. No es magia. Solo así se pueden lograr los resultados deseados para la salud a largo plazo. No es solo tomar una pastilla o un suplemento y ya está. Exacto. Es un compromiso mucho más amplio con la propia salud. Para terminar, una reflexión. Dada toda esta complejidad de la OA, la variabilidad entre personas, las respuestas tan inconsistentes a los suplementos, ¿cómo crees que la investigación futura podría intentar personalizar el tratamiento? Qué buena pregunta. Yo creo que el futuro va por ahí. Quizás usando biomarcadores específicos en sangre u orina, que nos digan qué proceso está más activo en cada persona. O entendiendo mejor los distintos fenotipos de OA que se están proponiendo. Fenotitos, como tipos distintos de OA. Sí, se habla de una OA más inflamatoria, otra más ligada al metabolismo y la obesidad, otra más puramente mecánica por sobrecarga o lesión. Si pudiéramos identificar en qué grupo cae cada paciente, Podríamos quizá dirigir el tratamiento, identificar qué suplemento o combinación funciona mejor para cada tipo de paciente. ese sería el ideal. Optimizar los resultados de verdad, ir más allá del simple alivio de síntomas que tenemos ahora en muchos casos. Poder ofrecer algo más personalizado y efectivo. Fascinante. Queda sin duda mucho por explorar en ese camino. Muchísimo. Pero es un campo de investigación muy activo. Esto fue OOTO TV. Gracias por acompañarnos en esta investigación sobre la osteoartritis. Hasta la próxima.